sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Buenas noches, gracias por de nuevo aceptar que estemos ahí con ustedes. Este programa trata sobre un tema que a todos nos interesa. Ni analistas, ni encuestas, ni politicólogos, ni usted, ni yo, podíamos pensar y vislumbrar que el domingo el partido Semilla iba a alcanzar esa gran posibilidad de llegar a la presidencia del país al pasar a una segunda vuelta. Es más, ahí en el Centro Nacional de Información del Tribunal Supremo Electoral, ese domingo en la noche, pues cuando empezó a aparecer por un lado la candidata de la UNE, Sandra Torres, y por el otro Bernardo Arévalo de Semilla, todos decían, no, pero estamos empezando, son pocas mesas, y esas dos fotos perduraron hasta la medianoche y hasta el día siguiente. Por eso hoy me encuentro con uno de los artífices, digo yo, esas figuras que siempre están ahí trabajando por un bien común, por un mejor país, y que ha alcanzado, a pesar de su juventud, ya una presencia política de mucha importancia. Hablo de Samuel Pérez, quien nos ha permitido este espacio. Samuel, muchísimas gracias. Como decía, sorprendió a la población. Yo quisiera saber si los sorprendió a ustedes ese resultado. Sin duda nos sorprendió, nos llena de mucho entusiasmo. Nuestros cálculos y nuestra intuición sí nos decía, pues bueno, tenemos un apoyo mucho mayor al de la elección pasada. Ustedes se recordarán en el 2019, que fue la primera participación que tuvimos, era la primera vez que íbamos a llevar una bancada en el Congreso, y pues sí había un respaldo importante en el pueblo de Guatemala, pero en esta ocasión fue de verdad abrumador. A mí me tocó recorrerme todas las zonas de la ciudad, todas las regiones, y el respaldo era muy grande, pero no teníamos información suficiente porque además pues no tenemos una campaña millonaria, así que no teníamos datos reales, solo teníamos intuición de saber que podíamos crecer, pero el resultado fue mucho mejor de lo esperado. ¿Cómo han sido estos días después del domingo en la noche, cuando empiezan a salir esos resultados, hasta el momento? Bueno, en realidad de mucha adrenalina, porque una vez terminamos de ver los resultados, todavía estamos esperando que nos den las actas finales, sin embargo, pues ya el resultado es irreversible. Pero estos días lo que estamos haciendo es enfocar y volcar todo el partido para poder canalizar los apoyos del pueblo de Guatemala, que nos ha expresado cosas tan básicas como, miren, yo quiero ser fiscal para la otra, o algunos amigos que están fuera del país y nos dicen, vamos a regresar en agosto para votar en segunda vuelta, porque hoy sí tenemos que rescatar esto, porque es ahora o nunca. Entonces, pues estamos organizándonos para canalizar esos apoyos que han sido muy orgánicos y muy legítimos, ¿verdad? Digamos, a nosotros como población nos ha sorprendido. Pienso que parte del partido también, pero eso no significa que no estén preparados. ¿Lo están? ¿Cómo van a enfrentar, digamos, esta segunda vuelta? Sí, bueno, para las dos cosas estamos preparados, para competir en segunda vuelta y también para ganar. De hecho, nos metimos a competir sabiendo la responsabilidad que implicaba la posibilidad de tener una victoria electoral. De hecho, hicimos una retroalimentación en el partido, en el distrito central en donde yo participé, de cómo nos fue en las elecciones pasadas, qué ajustes tenemos que hacer en un próximo congreso y cómo podemos optimizar los mecanismos que tenemos de campaña para poder tener una victoria electoral en agosto. Y sí tenemos preparado un equipo bueno para poder hacerlo. Una bancada de más de 23 personas. Sí. ¿Cómo? Porque vamos, sí, las fuerzas en el Congreso realmente, pues no hay un balance ahí adentro, ¿verdad? ¿Cómo vislumbran ustedes esta futura legislatura? Sí, pues por un lado puede ser compleja, porque en realidad
es difícil interpretar antes de tiempo porque lo que llega al Congreso no son en realidad partidos políticos institucionales, orgánicos, con una visión compartida de país. Mucha gente, por lo menos en esta legislatura, ha llegado con un único interés, que es robar dinero. Ese es su único interés, y secundariamente es procurarse impunidad, que no los investiguen por lo que se roban. Esa es básicamente la agenda y creo que es bastante evidente. Pero como es tan incierto, vamos a tener que entender y vamos a tener que empezar a comprender si hay personas que van a dejar al lado ese tipo de prácticas para empezar a construir un conjunto, una agenda legislativa que nos permita salir adelante como país. Ahora, también estamos preparados por si las personas que llegan ahí no quieren tener ese tipo de acuerdos políticos a favor del pueblo de Guatemala. Y lo que haríamos ahí es, en lugar de construir mayoría dentro del Congreso, procuraríamos hacerlo afuera con el pueblo de Guatemala. Es evidente que circuló mucho dinero en efectivo en esta campaña última y el día de las votaciones. Hay ahí muchos videos, colegas periodistas también se dieron cuenta que se pagaba por el voto. Ustedes eso no lo hicieron y sin embargo el resultado está ahí. ¿Cuál es el mensaje entonces a la población guatemalteca que ustedes vislumbran? Sí, totalmente. A mí me llena mucha esperanza porque realmente hay varios resultados históricos que nosotros destacamos que todavía tenemos que terminar de comprender bien y darle una explicación más racional y más aterrizada. Pero por lo menos hay un par de cosas que sí son totalmente, digamos, hechos, ¿verdad? Lo primero es la victoria arrasadora que logramos en este distrito, en el Distrito Central, en la ciudad de Guatemala, donde a mí me tocó competir, donde regularmente pues había voto cruzado, donde regularmente habían prácticas clientelares, el poder de la municipalidad, de los unionistas, ese tipo de cosas, y que logramos un resultado de verdad que nos dejó sin palabras. Eso es lo primero. Y ahí lo que entendimos es que los códigos de comunicación cambiaron radicalmente para esta campaña y ya no van a volver a ser los mismos nunca más. Los canales son diferentes, las formas son diferentes. Ya no es simplemente utilizar la publicidad y el dinero que se roban para poder poner vallas en todo el país o en todos los postes que encuentran, sino que realmente es cómo se comunica a veces un mensaje, tratar de apelar a otro tipo de emociones y sentimientos y contagiar de esperanza y posibilidad, que es lo que yo creo que le hacía falta a Guatemala. Pero también nos mostró que no es solo en los centros urbanos, ¿verdad? Sino que realmente yo cuando vi el primer resultado donde cerraron los centros de votación e hicieron el conteo completo, que yo vi fue en el Estor, en Izabal. Ahí no llevábamos candidatos nosotros y eso lo que nos dice es que llegamos a lugares a través de las redes sociales en donde pues realmente no íbamos a poder llegar de otra forma. Y yo creo que eso es una tendencia al alza y que las formas de comunicación política cambiaron para siempre. De hecho hay unos videos de Bernardo Arévalo, 6 millones de vistas en redes sociales. Claro. Y vi otro 1,5 millones de vistas. Entonces ya Guatemala no requiere de aquellas campañas millonarias donde se usan recursos del Estado para promover candidaturas. Yo creo que esto es importante. Totalmente, totalmente, pero también, o sea, eso es un hecho. Definitivamente ya no se necesitan campañas millonarias. La nuestra fue verdaderamente austera. Yo todavía tengo un morete porque nosotros fuimos a poner nuestros propios burritos de publicidad, que no fueron muchísimos, habrán sido unos 25 en toda la ciudad, por ejemplo, porque fue una donación de una persona simpatizante. Y llegábamos a cada zona y estaba tapizado de publicidad del resto de partidos políticos y nosotros decían, esto no le vamos a poder ganar a esto, ¿verdad? Realmente. Entonces sí, es un cambio importante que creo que sí quedó demostrado. Creo que además también alguien me decía, alguien muy cercano a mí, que el candidato no podría quedar mal ante el legado que él tiene de un padre que es considerado como el mejor presidente del país. ¿Pensás que esto pudo haber influido de alguna manera? Bueno, yo sí creo que había, por lo menos cuando lo pensamos inicialmente, hace ya unos 2 años que hicimos el proceso interno de preselección de candidaturas en Semilla,
que esos son procesos democráticos que nos lleva tiempo en el partido, pero que la pensamos bien. Y era bueno, una de las cualidades que tiene Bernardo no es solo su recorrido por sí mismo, sino que nos permite explicar fácilmente el legado del programa político de la revolución y todo lo que recoge Semilla como parte de, digamos, toda la socialdemocracia histórica en el país, con todos los mártires que tiene, que nosotros realmente recogemos todo eso, ¿verdad? No solo Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en la época de la revolución, sino que también Manuel Colón Valletta, Oliverio Castañeda, etc. Digamos, ese tipo de cosas nos ayudan no solo para conectar fácil con una figura que es ampliamente conocida como Juan José Arévalo, sino que también para explicar que el programa político que él representaba, nosotros lo recogemos y procuramos modernizarlo y adaptarlo a los tiempos actuales, ¿verdad? Porque no es que estemos proponiendo lo que hacía la revolución de 1944, pero los objetivos son los mismos, ¿verdad? Eliminar, por ejemplo, pobreza, desigualdad, reducirla, generar mejores condiciones económicas, un mejor clima de negocios, reducir privilegios, mejorar la libertad de competencia, ese tipo de cosas, ¿verdad? Regresando a la influencia que tienen las redes sociales, ya están los resultados de la primera vuelta y lo que hemos venido consumiendo, digamos, a través de estos instrumentos de comunicación modernos. Semilla es un partido comunista, Semilla nos va a poner al nivel o aún peor que Venezuela. ¿Cómo estás percibiendo este tipo de mensajes que se están tratando de llevar a la población? Sí. Bueno, yo lo que interpreto eso es que hay un temor profundo de parte de toda esta... Por un lado, el sistema corrupto, ¿verdad? Que está ahorita sacando cualquier invento porque ya está desesperado para ver cómo deslegitima la imagen de Semilla porque no lo veían venir, por un lado, pero por otro lado también es decir que lo que quieren hacer es ponernos a competir en una campaña de temor y miedo y nosotros no le vamos a hacer caso a eso. La nuestra va a ser una campaña de esperanza y posibilidad y yo creo que eso es lo que se ha venido reflejando en todo este tiempo porque es mentira que Guatemala está hecha para el fracaso y para las tragedias y para perder siempre. Yo creo que lo que demostró el pueblo de Guatemala es que puede depositar confianza y que puede tener un futuro bueno y optimista y pensar en el futuro con ambición y no simplemente con desgana y desánimo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que más bien va a expresar el tono de la campaña. Que sigan atacando porque a nosotros pues más bien nos expresan un poco los nervios que tienen. ¿Cómo vislumbras Guatemala? Yo la veo en realidad con mucha esperanza. Hubo un ciclo en el 2015 que fue cuando yo empecé a tener una participación activa un poco más frecuente porque pues, yo estaba en movimientos estudiantiles y a partir de eso empezó a generarse una tendencia que ahorita ya no hay forma de revertir, la verdad, y es en realidad que lo veíamos en las calles nosotros en campaña, que ellos de todas formas, aunque compitan, aunque bloqueen a todo el mundo, ya no van a volver a ganar. Y eso nos da optimismo porque a nosotros nos interesa ganar este 20 de agosto, pero nos interesa también ganar en el próximo proceso electoral y en el siguiente, porque Guatemala, los problemas que tienen han sido una construcción de muchísimos años, ¿verdad? Histórica. Y rescatar al país también nos va a llevar muchísimos años. Es un poco lo que pasaba con Costa Rica, ¿verdad? Cuando gana Pepe Figueres, ahí por los años 40 finales, volvieron a ganar y volvieron a ganar y volvieron a ganar y Costa Rica hoy tiene mejores indicadores sociales, económicos y está entre los países más desarrollados del mundo, precisamente porque no ganaron un gobierno de 4 años, sino que fue un proyecto político de largo plazo. A eso es a lo que en realidad aspiramos y a mí me motiva mucho porque yo creo que sí lo podemos construir. ¿Dónde se ubica en el espectro ideológico Semilla? Sí, es un partido socialdemócrata, definitivamente. Eso es lo que aspiramos, entendido con las características guatemaltecas también, ¿verdad? Porque pues algunos referentes, precisamente Costa Rica, Uruguay, Canadá, ahorita Alemania tiene un gobierno socialdemócrata, Suecia, Noruega, Finlandia, no digamos todos estos países que son campeones en libertad económica, pero también desarrollo social. Esa es en realidad la ideología del partido, eso es lo que aspiramos a transformar Guatemala. ¿Qué le puedes decir a
ese sector empresarial que el día de hoy se muestra temeroso por todo lo que ha escuchado, digamos, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, ahí alguien decía, van a expropiar Cayalá. O sea, me parece tan estúpida estas pues manifestaciones, pero en concreto, ¿qué se le puede decir a este sector privado que el día de hoy tiene un poco de miedo? Bueno, en realidad yo haría una separación. A los empresarios de verdad que no se preocupen porque ahora sí va a funcionar el mercado para que todo el mundo pueda competir y tengan oportunidades. Ahora, a los que compiten por privilegios que empiecen a ponerse las pilas porque ahorita sí ya no va a haber ese tipo de cosas. Hay que empezar a comprender que la economía que ellos construyeron junto con todos los políticos corruptos que ellos financiaron es un fracaso para todo el mundo con la excepción de ellos mismos. Y Guatemala no se va a sostener así, pero si quieren competir, ahí va a estar el mercado funcionando, la propiedad privada también va a ser respetada, es decir, nosotros no llevamos un programa comunista, todo lo contrario, lo que queremos es que el mercado funcione de verdad, pero si es una élite plagada de privilegios que existe solo porque eso es lo que le sostiene, pues eso sí va a empezar a diluirse, ¿verdad? Y yo creo que va a ser lo mejor para todo el mundo. Y le va a convenir porque en nuestro plan de gobierno no solo tenemos aspiraciones políticas, tenemos también las mediciones de cuánto vamos a crecer en términos económicos, cuántos empleos se van a generar como consecuencia del plan de gobierno, cuántas oportunidades más va a haber para la gente. Lo pensamos muy bien con el objetivo de gobernar y ahí sí sale ganando todo el mundo. Estos últimos años el tema de la libertad de prensa y libertad de expresión pues ha tenido un terrible retroceso, ¿verdad? Regresamos a una época del pasado, tenemos periodistas en el exilio, otros perseguidos, otros criminalizados, otros ya condenados. ¿Qué se puede esperar del plan de gobierno de Semilla con respecto a esto? Sí, en realidad el partido tiene 5 principios y no es casualidad que el primero sea la democracia. Y no puede haber democracia si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de prensa. El partido siempre ha sido absolutamente abierto a todo tipo de comentarios, buenos, malos, externos, internos. Incluso a veces hasta hemos tenido algún tipo de desgaste público como consecuencia de que algunos militantes no están de acuerdo con algunas decisiones de las dirigencias del partido, pero a nosotros no nos preocupa eso, nos preocuparía que nadie dijera nada, porque eso significa que o hay un dueño, o hay un cacique, o hay un financista que está detrás diciendo qué se hace y qué no se hace. En el partido hay total libertad y eso es lo que queremos llegar a hacer también al gobierno, ¿verdad? Así debería ser la democracia, ¿verdad? Y al final de cuentas, si hay opiniones contrarias, pues que también tengan espacio para expresarse. El día de hoy, una persona en el interior del país o aquí cerca de la capital, si se enferma, va al hospital, no hay medicinas, no hay médicos, la salud se ha convertido en un privilegio. ¿Qué harían ustedes en este tema? En realidad, ahí hay 2 cosas importantísimas que vamos a hacer. Uno, hay una fuertísima inversión en el plan de gobierno para el tema de salud, empezando por el primer nivel de atención de salud, que es precisamente centros y puestos de salud, que son los más cercanos a la población, para que no tengan que depender de si viven en Ixcán, venir a un hospital en Cobán, por ejemplo, que es lo más cerca que les queda y con una carretera destruida, por ejemplo. Eso es lo primero, pero de ahí también hay una iniciativa de ley que la presentamos cuando estábamos aquí en este último periodo legislativo, que a mí en lo particular, y esa la trabajé yo, que a mí me llena de mucha esperanza y es una iniciativa de farmacias públicas, porque en este momento las medicinas en Guatemala son hasta 300 veces más caras que lo que deberían ser, ¿verdad? Que en México, que en Honduras, que en El Salvador, y eso no es casualidad. Lo que tenemos es un mercado absolutamente capturado por grandes cadenas farmacéuticas y que el problema es que a lo que nos ha empujado es a que hay familias que tienen que escoger entre un tiempo de comida o comprar una medicina. Y eso es totalmente inaceptable. Yo digo que me entusiasma mucho esa propuesta porque tiene el potencial de ser lo que en su momento fue el ICS, ¿verdad? Tener una red de farmacias de ese tipo nos permite tener salud con posibilidades para todo el mundo. Y eso sí es una prioridad absoluta. De ahí pasamos a otro gran problema, la educación, ¿verdad?
La educación pública, yo estudié en una escuela pública con maestros que quedaron para siempre en mi memoria por ser muy cercanos, muy profesionales, que ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que sí tenían la misión de enseñar. Hoy la educación pública sufre demasiado, ¿verdad? Volvemos entonces a lo mismo, escuelas sin maestros, sin pupitres, sin paredes, sin techos. ¿Qué se va a hacer ahí? Sí, de hecho, eso es incluso uno de los compromisos más fuertes, precisamente por el legado de la revolución, pero en particular de Juan José Arévalo, ¿verdad? Que su identidad más fuerte era el hecho de ser maestro. Bernardo lo menciona muchísimo, ¿verdad? Y siempre lo hemos compartido junto con el partido, que esa es una de las prioridades absolutas. Educación es de las prioridades absolutas. Ahí, en el plan de gobierno hay un aumento de 110.000 millones de quetzales para los próximos 4 años en el plan. Y empezando también por lo más básico, reconstruir las escuelas para que no hayan tragedias como la que ocurrió hace unos meses, que fue terrible, que se cayó el techo de una escuela en Chiquimula, acabando con la vida de un niño. Y eso es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Pero no solo por el riesgo que enfrentan, sino que en realidad hay escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen pupitres, que no tienen dónde sentarse, que los maestros y maestras están mal pagados. Entonces, invertir en educación es una de las más grandes prioridades, pero combinado también con empezar a tratar de modernizar el sistema educativo del país. Está en el plan de gobierno la construcción de 8 institutos técnicos nuevos que son adaptando el modelo de las escuelas tipo federación de Juan José Arévalo, pero ahora en esta época. Y también está la iniciativa de ley que ya presentamos, que era internet gratis para la educación pública, combinado con tener tablets y tener computadoras, laptops para los niños y niñas. Eso, digamos, no es un programa prioritario, pero es un programa que nos ayuda a empezar a modernizar el sistema educativo. Y también becas, ¿verdad? Becas para jóvenes entre 13 y 18 años, para quienes no han tenido posibilidad de estudiar, o familias que tienen que escoger a cuál de sus hijos le dan educación y a cuál no. Como vemos, esta es una plática que tiene mucha visión hacia futuro, ¿verdad? Pero en ese futuro, en torno a la educación, hay un sindicato demasiado fuerte. Sí. Todo esto que planteas tendría que, no sé, como llegar a algún tipo de negociaciones con este sindicato. ¿Lo han pensado? Sí, es un tema que se ha pensado, y de hecho no es solo con un sindicato, sino que hay varios sindicatos que no se pueden simplemente eliminar por decreto. Eso no se puede hacer ni se pretende hacer, sino que más, yo creo que hay una característica importante que tiene Bernardo, y es que él toda su vida profesional, ha sido trabajar en procesos de conciliación, de consenso, de construcción de paz y ese tipo de cosas. Por lo tanto, procesos de negociación, por muy duros que sean los sindicatos y por muchos intereses que a lo mejor no estén pensando en el bien de la educación del país, no va a ser un problema para él llegar a acuerdos. Toda su vida lo ha preparado precisamente para ese tipo de cosas. Así que sí, definitivamente. Pero por otro lado, varias decisiones no dependen del veto de los sindicatos, sino que depende de decisiones políticas que simplemente no han querido tomar los presidentes, ¿verdad? Un país como el nuestro, tan rico, su diversidad, le hemos ido haciendo muchísimo daño, ¿verdad? Talas inmoderadas de árboles, agua, cada vez ríos contaminados, desviados. También van a ser temas que van a tener que tocar. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, de hecho, la persona que lideraba el equipo de ambiente en el partido ahora es diputada electa ya en el Congreso, que es Patricia Orantes. Ella es una bióloga de la Universidad de San Carlos con una especialización en políticas públicas. Ella toda su vida se ha dedicado a eso, y ella va a llevar el liderazgo de esos temas dentro del Congreso y también con el apoyo hacia el Ejecutivo. Pero el partido, otro de sus principios es precisamente el respeto a la naturaleza y cambiar el enfoque del modelo de destrucción que tenemos ahorita con la minería, por ejemplo, que no deja nada bueno para el país, para nadie. Destrucción ambiental, desvío de ríos,
pleitos con las comunidades y represión a las comunidades. Eso es totalmente inaceptable. Ese es el modelo al que no le vamos a apostar definitivamente. Y se puede tener una economía mucho más, digamos, ambientalmente responsable y que tenga mejores réditos económicos de crecimiento para largo plazo si se cambia el modelo, ¿verdad? Pero también, como a nosotros no nos financian las mineras ni las grandes empresas de este tipo, pues tenemos total libertad para empezar a transitar hacia un modelo que funcione mejor para todo el mundo. Un país con 4 pueblos que convivimos acá, los pueblos indígenas, garífunas, xincas, el pueblo mestizo. Siempre vemos como una sociedad racista, excluyente. ¿Qué podemos hacer para empezar a acercar? Porque con los pueblos indígenas tenemos toda una cultura tan importante, ancestral, que ningún gobierno ha respetado. Sí. Esa es la realidad. Sí. ¿Cómo piensan manejar esto? Sí, ese es en realidad un enfoque ideológico absoluto, ¿verdad? Y eso ha sido, nadie ha hecho pero ni el menor esfuerzo en empezar a cambiar eso. Cuando uno voltea a ver, y yo creo que es muy evidente cuando uno lo ve ya objetivo con el presupuesto público, ¿verdad? Hay un estudio muy conocido, o por lo menos yo lo he visto muchas veces citado, que hizo un colega investigador en la Universidad de Landívar, sobre cómo el Estado expresa su racismo en dónde invierte y en dónde no. Cuando uno ve el mapa de Guatemala y ve dónde está la mayor cantidad de población indígena, es precisamente en donde menos inversión pública hay, ¿verdad? Y esas son decisiones políticas, ¿verdad? En realidad hay una decisión política ideológica que obliga al Estado a perpetuar patrones de exclusión, y eso tiene que empezar a cambiar, ¿verdad? Definitivamente. Dentro del plan de gobierno la asignación presupuestaria está mayoritariamente asignada a combatir la pobreza, a enfocarse en la juventud, pero también a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y esa es solo la parte económica, ¿verdad? Pero también tiene que haber una parte social, cultural, política, de empezar a reconocer que este es un país plural y diverso, ¿verdad? Y a partir de eso, tener una construcción colectiva, porque esto no es simplemente un tema que le toque al gobierno hacer, al Congreso hacer, es una discusión social amplia. Y a nosotros sí nos gustaría abrir los espacios para que esto suceda. Una de las situaciones que más nos tiene en atraso es el tema de la corrupción. Vivimos hablando que este es un problema del sistema. Tenemos un nefasto expresidente que se atrevió en una entrevista internacional decirle al mundo que en Guatemala la corrupción es normal. Sí. ¿Qué se puede hacer allí? Porque es evidente que la corrupción sí ha permeado a todo nivel y en todas las instituciones, pero ¿cómo piensan enfrentarlo? Sí, en realidad, bueno, es normal para los corruptos, ¿verdad? Y sí, la verdad, además, qué bueno que no se religió otra vez. Jimmy Morales desapareció su partido y ese es de los mejores logros que podemos decir que existieron en esta campaña electoral. Pero yo lo he visto en el Congreso, ¿verdad? Lo hemos visto estos últimos años con más descaro que en otras ocasiones. Lo que pasa es que mucho depende de la decisión política que tome la presidencia, porque ahí es donde gestionan los fondos públicos, ahí es donde deciden a quién le dan un proyecto, si son socios de diputados o no, si un ministerio lo van a llenar de plazas fantasma para quedar bien con alguna bancada que después les da el voto en el Congreso sin cuestionarles nada. Entonces, mucho en realidad sí depende de quienes estén haciendo gobierno en el Ejecutivo. Y luego lo otro va a ser denunciar esas prácticas dentro del Congreso y empezar a crear los mecanismos institucionales para que eso ya no funcione. Por ejemplo, el tema de las plazas, que es probablemente uno de los mayores bolsones de corrupción, se corrige con una iniciativa de ley de servicio civil, ¿verdad? Guatemala es el país de Latinoamérica en donde mayores puestos de confianza existen. Eso significa que son nombrados a dedo. Y eso no debería ser así. Eso debería estar regulado absolutamente. Debería ser la minoría. Hay un montón de prácticas ilícitas, personas que llegan a puestos públicos o, digamos, al servicio civil en el Estado que no tienen capacidades ni competencia para lo que están ahí, pero son amigos del ministro. Ese tipo de cosas se tiene que acabar. Y
digamos, no es tan atractivo decirlo porque no es algo popular, pero una ley de servicio civil, que es una reforma administrativa del Estado, tiene el potencial de reducir la corrupción en un gran porcentaje. Lo hemos visto en Uruguay, sucedió cuando ganó el Frente Amplio la primera vez. Una ley de servicio civil les ayudó a acabar con esas prácticas y a salir también de dictaduras, pero ese no tiene este objetivo ahorita, sino que más bien reducir la corrupción. Sí se puede hacer definitivamente. ¿Se puede gobernar teniendo en el Congreso bancadas de oposición? Va a ser un reto grande, pero de todas formas nuestro objetivo va a ser llegar a el Congreso y poner la agenda legislativa por delante. Quienes se quieran sumar a esa agenda legislativa, que es solucionarle la vida a la gente, pues bienvenidos. Lo que necesitamos de todas formas son 81 votos. En este momento tenemos un poco más de 22, hasta 22, 23 por ahí. Así que necesitamos llegar a acuerdos, pero los acuerdos ya no van a ser alrededor de cuánto me vas a dar por el voto, me vas a dar un proyecto en mi distrito, no. Va a ser alrededor de la agenda legislativa. Si se quieren sumar 81 diputados a esa agenda, bienvenidos. Y si no lo quieren hacer, nuestro objetivo no va a ser construir dentro del Congreso, sino que afuera, con el pueblo de Guatemala. Que en San Pedro de la Laguna, allá en ese bello pueblo, en Sololá, sí, una mujer ha ganado la alcaldía, es la primera mujer indígena en Sololá, que alcanza a través del voto este reconocimiento, digamos. Menciono esto por el rol de la mujer en política, que siempre son roles muy secundarios, con poca participación, con poco respeto a la capacidad que pueden tener. Ustedes llevan a una mujer como vicepresidenciable. Actualmente hay un fantasma en la vicepresidencia de este país que en 4 años, saber qué hizo, nadie sabe, nadie supo. ¿Qué papel o qué rol va a jugar ella en un futuro gobierno si llegan a ganar? En realidad eso fue deliberado. Nosotros tenemos un principio de paridad dentro de los cargos en el partido y también para las candidaturas. Solo para mencionarlo brevemente, en el Congreso entraron 33 mujeres de 160 diputados y diputadas. 10 de ellas son de Semilla, 1/3 de las mujeres son de Semilla porque nuestros listados son paritarios. Y además son mujeres, pero de verdad de lo mejor que tiene el partido, de los mejores perfiles, ¿verdad? Hombres o mujeres, ellas son de lo mejor que tiene y a mí eso me llena de mucho entusiasmo. Pero por otro lado, el rol de la vicepresidencia va a ser fundamental. Nosotros sí pensamos muy bien en el perfil de quién debía hacer gobierno junto con Bernardo. Y el rol que va a hacer es lo que está establecido, la coordinación de gabinetes, las secretarías, este tipo de cosas, y poder hacer que las políticas públicas tengan seguimiento y se puedan implementar. Ese es el rol que debería tener la vicepresidencia. Lo que pasa es que aquí ni el presidente está haciendo su trabajo, ni el vicepresidente tampoco. Tenemos esta situación de un presidente, un vicepresidente que nunca se llevaron bien, pues aparentemente, pues, porque es evidente que ahí sí, no funcionó, pero sí se requiere, que pienso yo desde mi punto de vista de periodista, ¿verdad?, que se debe gobernar con mucho amor por este país y su gente. Si bien es cierto, si se llegara a dar un gobierno de Semilla con una oposición tan fuerte en el Congreso, ¿no podría funcionar que todas aquellas iniciativas que se presenten para la población y que los diputados que se opongan, la población lo conozca, quiénes son? Porque, digamos, el Congreso, ahí está el principal poder político de este país, ¿verdad? Pero se ha dejado, ahí nadie se mete. Vemos a los diputados hacer negocios, resultar siendo los nuevos ricos de los pueblos. Sí. ¿Qué se podría hacer? Sí, yo ya lo vi y ya lo viví y ya nos ganamos enemigos por eso, ¿verdad? Eso lo experimentamos el primer presupuesto que intentó aprobar Yamatei, que fue en el 2021, 2020 creo que fue, en noviembre de ese año.
Y lo que pasó es que era un presupuesto verdaderamente descarado. Lo que tenía era un aumento en el dinero para comida de diputados y en el mismo presupuesto le reducía dinero al combate a la desnutrición infantil, ¿verdad? Era así de descarado. A mí me tocó estar en la Comisión de Finanzas denunciando ese presupuesto. Yo me recuerdo porque fue caótico ese día, esa noche y esa madrugada. A las 3 de la tarde convocaron a la Comisión de Finanzas para conocer el dictamen. Eran 175 páginas de dictamen. Lo aprobaron en 3 minutos. No lo leyeron, ¿verdad? Yo ni siquiera pude leer las primeras 2 páginas y ya lo estaban aprobando. Inmediatamente convocaron a sesión plenaria. En 15 minutos convocaron para que se conociera de urgencia nacional y de ahí empezaron a aprobarlo, ¿verdad? Hasta que terminaron en la madrugada aprobando eso. Pero lo denunciamos. Y entonces lo que pasó fue que el pueblo de Guatemala respondió y se tumbaron ese presupuesto, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Si no logramos el apoyo adentro, tenemos que buscarlo afuera, que es lo más importante. Y ahí lo más importante va a ser que el pueblo de Guatemala esté atento, porque nosotros íbamos a llegar ahora con más gente dentro del Congreso a destapar toda esa cloaca. Son 4 años. Yo siempre he dicho que 4 años en la vida de un político pasan muy rápido. Pero en la vida de un pueblo es lamentable que en lugar de ir hacia adelante retrocedamos. Guatemala en este momento ocupa los primeros lugares en desnutrición, analfabetismo, somos el país número 1 en pobreza, peleamos con Haití, que con respeto al pueblo haitiano, pero son 4 años en los que se debe de trabajar las 24 horas, pero uno ve que los políticos no lo hacen. ¿Serán ustedes la diferencia? Sí, en realidad nosotros nos planteamos para 4 años y volver a competir para volver a ganar 4 años y así sucesivamente. Precisamente por eso es que nosotros no construimos el partido alrededor de una figura presidencial, lo construimos alrededor del partido, del proyecto político, porque nos va a llevar el tiempo que nos lleve. Si esos son 4 años, son 8 años, son 20 años, pues que nos lleve ese tiempo, ¿verdad? Pero nosotros sí nos planteamos empezar a solucionar las crisis más importantes ahorita y a partir de eso empezar a reconstruir Guatemala. Nuestras aspiraciones están limitadas a las posibilidades que nos dan los presupuestos, ¿verdad? Nos encantaría poder decir, por ejemplo, un tema que fue muy sonado aquí en el distrito era ¿por qué no hacen un metro subterráneo con 10 líneas, por ejemplo? El presupuesto nos alcanza para una línea, para la primera línea de un metro subterráneo, nada más. Y después tenemos que volver a ganar para poder empezar a construir una segunda. Pero, digamos, sí podemos empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Y lo tenemos ahí bien priorizado. Hace unos días alguien me decía que por qué después de las elecciones nadie había dicho nada del accionar del Tribunal Supremo Electoral. Y mi respuesta fue que el hecho que no se haya producido un fraude descarado, o que no haya un fraude como tal, le había lavado la cara a este tribunal, ¿no? ¿Por qué no funcionó todo eso que se decía que iba a haber un fraude, que ya todo estaba preparado? ¿A qué atribuiste ese resultado tan sorpresivo que se tuvo? En realidad, yo sí creo que los procesos electorales en los últimos años sí han sido muy cuestionados y han sido atípicos y han estado dañados por las autoridades electorales, pero no se comete el día de las elecciones, sino que se comete antes. Se comete impidiendo la inscripción de Telma Aldana en el 2019, que fue en contra nuestra, por ejemplo. Se cometió ahora sí, rebasando todos los límites del descaro, le bloquearon la inscripción a Carlos Pineda, a Aldo Dávila, a Telma Cabrera, a Jordán Rodas, a Roberto Arzú, a FOP, a todo el mundo, ¿verdad? Pero no podían impedir la inscripción de absolutamente todos. Y ahí fue donde nosotros nos permitió también, entre otras cosas, ser una alternativa que realmente iba a plantearse ante el sistema y poder decir, bueno, se puede ganar aquí con esto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos viendo. Pero el día de las elecciones es muy complejo, desde mi punto de vista, cometer un fraude masivo. Implicaría una movilización de verdad
coordinada, como que fueran estos actores realmente lo suficientemente hábiles, yo no creo que lo sean, ¿verdad? Hemos visto fraudes en México, por ejemplo, así descarados, donde ahí sí llegan y cambian las papeletas por otras que están marcadas en todo el país. Aquí hay de esos casos, pero son en algunos municipios, pero no es que marquen una tendencia mayoritaria, porque el modelo, creo yo, de fiscalización y auditoría de ciudadanos y ciudadanas que van voluntariamente ahí a defender los votos es muy funcional, ¿verdad? Porque es muy legítimo. Entonces, pues hay algunas, digamos, controversias en algunos municipios, pero yo creo que el modelo ha funcionado bien. Sí, ya vamos a terminar, pero hay una pregunta que me da vueltas en la cabeza, es, ¿se puede gobernar llegando a un sistema cooptado? Es decir, las principales instituciones en este momento, tenemos una Corte Suprema de Justicia que se ha eternizado ahí, un procurador de derechos humanos que es otro fantasma, por mencionar algunos, pero ¿se puede gobernar teniendo este sistema de esa manera? Sí, es que hay una lectura que ellos hacen y que yo no comparto, y que es que ellos creyeron que teniendo mayoría en el Congreso, en el Ejecutivo, en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, en la Contraloría, en la PDH, en todos lados, iban a tener también la mayoría que sí importa, que es la del pueblo de Guatemala, y no la tienen, todo lo contrario, porque le están usando eso que capturaron, le están usando en contra de la gente. Nosotros vamos a hacer totalmente lo opuesto. Si están esas instituciones capturadas, no vamos a ir a buscar apoyo ahí, vamos a buscar apoyo de la gente, ¿verdad? Yo sí creo que estamos en un momento en el que no depende de los políticos rescatar al país, depende de todo el mundo, ¿verdad? De quienes realmente nos hemos dado cuenta que esta captura del Estado no le conviene a nadie, ni a los empresarios, ni a la academia, ni a la prensa, ni a nadie. Entonces es momento de construir una unidad del pueblo de Guatemala para enfrentar este sistema capturado. Pues te agradezco la oportunidad y si quieras agregar algo antes de darte las gracias definitivamente por esta entrevista, pues este es el momento. No, pues yo agradecer mucho también la oportunidad de poder expresarme aquí y prepararnos, porque sí va a ser una batalla difícil, porque tenemos que acabar de una vez, no solo con el partido de la UNE, que ha sido uno de los artífices de todo este sistema, sino que realmente con su máxima representante, la máxima aliada de Yamatei, de Suri Ríos, de todo este régimen de corrupción, y eso lo podemos hacer en las urnas. Bueno, gracias. Claro que y sí. A ustedes, pues en casa, como siempre, yo muy agradecido que nos permitan ahí llegar todas las noches de los días jueves. Y yo quiero decir algo, ¿verdad? Que Guatemala merece tener esperanza. No podemos aguantar 4 años más en unos niveles terribles, ¿verdad? Desnutrición, pobreza extrema, desempleo, el tema de la salud, la vivienda, el agua potable. Cada vez hemos ido hundiéndonos y ya no podemos más. Está la oportunidad, ¿verdad? Usted tiene el poder de decidir qué es lo que quiere para usted, para su familia, para su comunidad, para las personas que ama. Usted tiene que decidir. Y tenemos una cita el 20 de agosto, que sea un voto consciente, un voto precisamente pensando en que Guatemala merece un mejor destino. Reitero mis agradecimientos y nos vemos la próxima semana. Los vemos con mucho agradecimiento a la gente que está confiando en nosotros, en mucha esperanza, porque creemos que hay una oportunidad concreta y mucho sentido de compromiso por lo que eso implica. ¿Qué creen que es el mensaje que está dando también los guatemaltecos? Creo que los guatemaltecos dieron un mensaje claro de rechazo al sistema, de rechazo a la corrupción, si uno suma los votos que nos están dando a nosotros y los votos de nulos que han sido depositados, los guatemaltecos están esperando una transformación profunda del sistema. Bernardo. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.